PSOE y Unidas Podemos se ponen de acuerdo en lo más difícil, que suban las penas a los agresores sexuales y que no se toque el consentimiento, pero curiosamente no presentan la proposición de ley conjuntamente para modificar la ley del solo sí es sí. Una escenificación que no responde tanto al contenido de la reforma, sino que parece que tiene más de estrategia electoral y que lo único que buscan los morados es distanciarse ideológicamente de cara a las elecciones de mayo y, por supuesto, ir al choque. Pero los votantes de ambos partidos pueden estar tranquilos, ni van a romper el pacto ni lo harán después del 28 de mayo. El gobierno de coalición se necesita, no peligra y se van a seguir peleando todavía durante muchos meses más. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal estaban? Buenas noches. El Partido Socialista ya tiene la solución para frenar los efectos adversos de la ley del solo sí es sí, 4 meses después de que empezara el rosario de rebajas de penas. Aumenta las condenas, acota las penas, no se toca el artículo del consentimiento, que es el corazón de la norma, tampoco hay distinción entre abuso y agresión, todo es agresión sexual, y lo hacen para proteger la ley y acabar con la alarma social generada por el Ministerio de Igualdad. Solo han negociado con sus socios, así lo reconoció esta mañana Patxi López, y veremos en qué se convierte a partir de ahora el debate de esta reforma en el Congreso de los Diputados, porque Podemos insiste en sus argumentos de días atrás y acusa a los socialistas de querer volver al Código Penal de la manada. Hoy nos vamos a preguntar qué hubiera pasado si esta norma hubiera existido en 1998, cuando un hombre violó a una niña de 13 años. Los vecinos del pueblo nunca le creyeron y la madre de la menor, 5 años después, cuando el violador salió a la calle por un permiso penitenciario, se tomó la justicia por su mano, le roció de gasolina y le abrasó todo el cuerpo, muriendo pocos días después. Nos va a recordar esta terrible historia la periodista Gemma Peñalosa del diario El Mundo, que acaba de escribir un libro titulado Fuego, en el que analiza cómo ha cambiado la percepción social de la violencia sexual en estos últimos 25 años, afortunadamente para mejor. Hay más temas de actualidad, pero vamos ahora con las explicaciones de los socialistas, que de momento se han quedado solos en la reforma de la ley más polémica de esta legislatura. Ru García Ribote, buenas noches. ¿Qué argumentos han defendido desde el Partido Socialista? Pues desde el PSOE defienden que la ley es buena y que sitúa a España a la vanguardia. Han insistido en que en la reforma que presentan no se toca el consentimiento ni se distingue entre abuso y agresión. Aseguran los socialistas que no han cedido a ninguna presión y que tampoco han negociado con el PP. Para Patxi López, los populares no quieren la ley. Que los socialistas no cedemos ante ninguna presión, sino que lo que hacemos es presentar esta iniciativa movidos por el interés de proteger la ley, de proteger el significado profundo de esta ley, acabar con la alarma social que estaba generando esos efectos no deseados. Les garantizo también que no hemos negociado absolutamente nada con nadie que no sean nuestros socios, y mucho menos con la derecha, que lamentamos que no haya sido posible el acuerdo, pero que, como todas las leyes y todas las propuestas que entran en este Parlamento, se abre un periodo de enmiendas. Este escenario no va ni de cesiones, ni de egos, ni de relatos. Planteamos esta propuesta porque hemos vivido con muchísima preocupación la alarma social que se ha generado y, sobre todo, y aquí quiero dejarlo esto súper claro, porque comprendemos y acompañamos a todas las víctimas. En materia de feminismo y en materia de defensa de los derechos de las mujeres, el Partido Socialista, desde luego, tiene una hoja de servicios muy sólida, llena de avances y llena de progresos. Bueno, defendía el PSOE que esto no va de egos ni de relatos, pero Unidas Podemos no se sale del carril e insiste en que la ley no está mal redactada. Hoy el Norte de Castilla publicaba que la mitad de los fallos revisados en Castilla y León rebajan 1 o 2 años las penas a violadores. Ruth, ¿cómo explican en Unidas Podemos que no se hayan sumado a sus socios de gobierno? Bueno, pues no están de acuerdo con la propuesta socialista porque dicen que se vuelve al Código Penal de la manada. De hecho, han calificado la reforma de inaceptable e incomprensible. Se quejan de que sus socios de gobierno no han tenido en cuenta las indicaciones hechas por el Ministerio de Igualdad y descartan dimitir. Dicen que ahora, más que nunca, es momento de trabajar. Hasta ahora, si te quedabas paralizada durante una agresión,
eras víctima de segunda, porque no podías demostrar que había habido violencia o intimidación a menos que tuvieras marcas en tu cuerpo. Revictimiza y es exactamente hacerle una concesión a la vuelta al viejo sistema con todo lo que habíamos avanzado ya. No queremos dar ningún paso atrás y vamos a hacer todo lo que sea necesario para poder llegar a un acuerdo que preserve el modelo del consentimiento. Creo que hoy más que nunca tenemos que estar aquí. Ya les gustaría, a eso que nos piden que dimitamos, que lo hiciéramos. Bueno, son muchos los que ahora miran al Partido Popular. Fue el propio Alberto Núñez Feijóo el que puso a disposición de Pedro Sánchez sus votos para reformar la ley si Unidas Podemos les dejaba solos. ¿Van a apoyar los populares esta modificación en la Cámara Baja? Porque puede suceder que el Partido Socialista los necesite. Sí van a apoyar la reforma, pero con una condición. Lo harán si se corrigen los errores. Desde el PP critican que más de 400 agresores sexuales se han beneficiado de la norma y se quejan de que hace casi 2 meses los populares presentaron una iniciativa para modificar la ley, pero que todavía no han obtenido respuesta del Gobierno. Vamos a esperar a conocer el contenido material de la iniciativa presentada por el Partido Socialista y lo que estaremos a estas alturas fundamentalmente atentos es a que esa modificación planteada no sea una chapuza 2. ¿Cómo es posible que el Partido Socialista ni tan siquiera se avenga a sentarse con el Partido Popular o a compartir con el Partido Popular o a modificar con el Partido Popular una ley de estas características? ¿Pero qué es esto? Bueno, pues los que de momento tampoco se mojan son los aliados de Pedro Sánchez, sus socios de investidura, que optan por la prudencia antes de respaldar al PSOE en esta iniciativa. Sí, tanto Esquerra como PNV apuestan por la cautela. Primero quieren estudiar bien el texto para dar su voto. Ambas formaciones tienen una línea roja, el consentimiento. Se mantiene el tema del consentimiento, pues votaremos a favor, pero desde luego la respuesta como partido no la vamos a dar al minuto siguiente de que lo presenten en el registro, porque me parece un asunto insisto, tan delicado e importante como para acertar en esta ocasión completamente y por lo tanto pues habrá que contrastarlo con profesionales. Si se puede mejorar, nosotros vamos a ser parte de la solución, no parte del problema y por lo tanto vamos a estudiar pues la revisión que haga falta, las mejoras que haga falta. Pero lo que es fundamental, lo que no se puede quitar de esta reforma legislativa, de esta ley del sí o sí, es el tema del consentimiento. Ruth, ¿y qué dice Vox de todo esto? Desde el partido de Abascal dicen que ellos no van a ser obstáculo para aprobar la reforma. Eso sí, su voto dependerá de la redacción final. Buxade ha sido duro con el Gobierno. Dice que cada delito cometido por los excarcelados será responsabilidad de cada uno de los miembros del Ejecutivo. Quienes conocían las consecuencias de esta ley y aún así la aprobaron por pura ceguera ideológica no pueden ser los que arreglen esto. Lo mejor es que no toquen nada, se vayan a casa y que nos dejen a los demás cambiar el Código Penal. Bueno, pues desde luego que es un importante paso el registro hoy de esa proposición de ley. Veremos a ver cuántos apoyos tiene. En estos momentos el Partido Socialista se encuentra solo, ni sus socios de investidura, ni sus socios de gobierno, y quizá tenga que recurrir al Partido Popular. Veremos a ver qué ocurre. Chema Crespo, buenas noches. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches. Isaac Blasco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien. Cernuda. Hola, buenas noches. Os voy a pedir, ¿quién de vosotros es capaz de explicarle a los ciudadanos de Castilla y León que nos están viendo en este programa en estos momentos cuáles son los cambios y por qué si Partido Socialista, Unidos Podemos están de acuerdo, digamos, en lo mollar, no son capaces de ponerse de acuerdo? ¿Quién levanta la mano? Bueno, pues yo mismo. Venga, Chema. La verdad que es una cuestión que me cuesta trabajo explicar, ¿no? Porque una ley que provocó un cambio de paradigma en la situación de las mujeres que tienen que acudir a los juzgados como consecuencia de haber sido objeto de una agresión y, por lo tanto, no tienen que someterse al segundo escarnio en el que en muchas ocasiones se ha convertido el procedimiento judicial, la toma de declaraciones, la acreditación de la resistencia que ofreció al acto agredido, algunos votos particulares, incluidas hasta algunas sentencias que yo creo que retraían a las mujeres de animarse a denunciar para proteger lo que era su derecho. Esa ha sido la voluntad de la ley. Efectivamente, la ley ha posibilitado posteriormente que, como consecuencia de haber equiparado todo lo que hace referencia a las agresiones a las mujeres, se acabó la diferencia entre abuso y agresión. Todo es agresión.
pero al ser considerado todo como agresión, dentro de los tipos de agresión, pues hay unos infinitamente más graves que otros, y de ahí que viniera una rebaja de condenas en la banda, digamos, en la banda baja. ¿Efecto que ha producido eso? Pues efectivamente, de repente no son mayoritarias, porque aquí ha habido sentencias de todo tipo, pero es verdad que no se consiguió que el Tribunal Supremo pudiera, digamos, construir una... En el caso de Castilla y León, la mitad, Bueno, y con una que hubiera sido, José Luis, y yo en eso no me aparto. Es decir, el derecho y, en fin, el origen del derecho romano, el indubio pro reo, siempre a favor del reo, cuando haya una circunstancia en la que la ley lo permita, pues ese es un derecho que está establecido y que a mí me parece justo. Termino. Aquí se trata de corregir esa circunstancia no deseada. Esto arrancó muy mal, porque cuando se producen los primeros casos, lo que se hizo fue arremeter, desde mi punto de vista, de manera absolutamente inadecuada, predisponiendo a todo el mundo y echando un pulso de no retorno, acusando a que los jueces son los culpables porque no aplican correctamente la ley. Esa no era la respuesta. Desde mi punto de vista, la respuesta debería haber sido, dice, bueno, vamos a darnos el tiempo suficiente para ver qué interpretación hacen los jueces. Siempre que ha habido cambios en derecho penal, ha habido un periodo transitorio que ha generado conflictos de estas características, pero esto se fue yendo de madre, se establecieron los contadores en los cuales se iban tomando nota de los casos de condenados que veían reducidas sus penas. No ha habido humildad por parte de nadie, desde mi punto de vista, especialmente por parte de quienes han protagonizado esta ley, que es Unidas Podemos, y nos encontramos ahora mismo en una circunstancia en que esta ley, digamos que la más necesaria que se ha podido aprobar en la legislatura, está poniendo en serio riesgo el mantenimiento del equilibrio y de la mayoría que llevó adelante o que ha sujetado a este gobierno. ¿Creéis que Unidas Podemos se siente ahora mismo acorralada y por eso, digamos, sale a la defensiva? Porque ellos siempre han defendido que la ley está bien redactada, que no había que cambiarla en ningún momento. No está bien redactada. Y a ver, yo la explicación de Chema, desde el punto de vista técnico, me parece impecable. Yo creo que lo ha explicado con mucha pedagogía y con mucha claridad. El problema es qué motiva a Igualdad a legislar mal de manera consciente. Pues fundamentalmente una resistencia a hacer caso a los técnicos y a anteponer la ideología a la cuestión práctica. Y además con mala intención, por una sencilla razón, porque ha quedado acreditado que ese ministerio ocultó a los órganos consultivos esas cuestiones polémicas de la ley, y que los órganos consultivos advirtieron a su vez de que esa ley contenía los riesgos de alarma social que estamos viviendo. Y también se escatimó al propio Congreso de los Diputados, donde reside la soberanía nacional de todos los ciudadanos de este país. De manera que anteponer la ideología a cuestiones técnicas conlleva estas consecuencias, y es una evidencia. Y yo ahora mismo lo que me pregunto es si el PSOE habría sido tan diligente en reformar las partes alarmantes de la ley, de no ser porque el 28 de mayo hay elecciones autonómicas y municipales. Esa es mi gran duda. ¿No puedes contestar, Pilar, esa duda de Isaac? Me gustaría saberlo yo también, pero la verdad es que aquí ha habido una actitud patética por parte del Partido Socialista. Yo hago mías las palabras que ha dicho la portavoz del partido, la ministra, ¿cómo se llama?, la portavoz del PSOE. Pilar Alegría. Pilar Alegría. Cuando ha dicho la historia de defensa de los derechos de la mujer por parte del PSOE es incuestionable. Es verdad, es incuestionable. Y además ha habido un grupo de mujeres en el PSOE tradicionalmente muy avanzadas en su lucha por la igualdad de la mujer y que han hecho trabajos impresionantes desde hace muchísimos años. Y sin embargo, se han encontrado en este momento con un partido ante el que se ha chantado Pedro Sánchez, porque tú decías que había informes consultivos. Vamos a ver, ha habido un informe, cuando trajeron el borrador de la ley, un informe del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial
Y de algo que me parece todavía mucho más grave, porque son consultivos, pero me parece mucho más grave, un informe del Consejo del Ministerio de Justicia, es decir, de ellos mismos. Pero quiero recordarte, perdón, Claro. disculpa Pilar el inciso, Claro. cuando comienza a gestarse esta ley, Pablo Iglesias es vicepresidente del Gobierno y llama machista directamente al ministro de Justicia de la época Campo por el hecho de que objeta cosas desde el punto de vista esencialmente técnico, jurídico. Vamos a ver, yo soy presidente de Gobierno y un vicepresidente al que he nombrado yo dice del ministro de Justicia, que sabe de justicia, evidentemente, porque además es juez, muchísimo más que vicepresidente de Gobierno, yo no consiento que le llame machista. Ni consiento que tenga absolutamente en desconsideración todos los informes, insisto, del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia respecto a que esa ley iba a tener los efectos que estamos viendo todos que ha tenido. Yo hago responsable de lo que está ocurriendo ahora, no a Irene Montero, a Pedro Sánchez, que ha consentido todo esto, sin ninguna duda. Segundo, aquí no estamos hablando de ideología por parte de Podemos, estamos hablando de fanatismo. Estas tres mujeres, sobre todo, más Belarra, que no están en la misma actitud que la famosa PAM, que la ministra Montero y que Vicky, la juez, son auténticas fanáticas, no tienen una ideología concreta, son fanáticas. Y que una señora como Victoria, que es juez, haya dicho las cosas que ha dicho de jueces y fiscales es intolerable. Entonces, ahora nos encontramos con este grupo de fanáticas apoyadas por el presidente de Gobierno, que ha cambiado de actitud y ha dado marcha atrás solo por lo que tú dices, por un problema electoralista. Nos encontramos con que aquí están 400 señores violadores o condenados por abusos sexuales que están en la calle o que han reducido sus penas, y una crisis de Gobierno que es lo que menos interesa en este momento al Partido Socialista, desde luego, y que está haciendo un flaco servicio. Es decir, yo soy socialista en este momento y yo, grito de ira contra Pedro Sánchez, el daño que está haciendo a su partido. Porque más insisto, y hemos visto la actitud de Carmen Calvo en todo este proceso, que le ha costado el puesto de vicepresidenta. Claro, es que me parece inaudito lo que estamos viviendo. Los hechos y las circunstancias que cada uno con un tono estamos narrando son las que son, ¿no? Pero fíjate tú que yo creo que incluso en esas circunstancias se pudo llegar a tiempo. Es decir, ¿por qué ese empeño en sacar adelante el proyecto de ley del sí es sí, contra viento y marea, acelerando plazos? Es verdad que la legislatura avanzaba, es verdad que los informes son preceptivos pero no son vinculantes. En cualquier caso, había un empeño en protagonizar por parte de la ministra de Igualdad lo que era el proyecto de ley estrella de su mandato. Y además para corregir unas situaciones indeseables en las cuales estaríamos de acuerdo. Dicho todo eso, es verdad, el proyecto de ley es proyecto de ley del Gobierno. O sea, aquí no vale, siempre podrá llevar el nombre de ley Montero, como se suele hacer, o ley Celaá o ley no sé qué, pero es un proyecto de ley. Chema, contéstame la pregunta que te he hecho al principio. ¿Por qué no se han puesto de acuerdo en esta ocasión? Podemos y Unidas Podemos y porque las cosas han llegado demasiado lejos. Cuando comienzan a producirse los primeros fallos y fallos judiciales, y el Partido Socialista dice, bueno, vamos a esperar, encarga a la Fiscalía, o la Fiscalía emite un dictamen en el que dice que no son de aplicación automática las rebajas, pero bueno, es la Fiscalía, los jueces para eso tienen su autonomía. Es que el Supremo tampoco dice o uniformiza la doctrina. Es verdad que no son todas las sentencias las que se revisan a la baja, porque aquí ha habido divergencia de unos tribunales u otros, pero da igual. La respuesta en ese momento, yo creo que la protagonista de la ley podía haber hecho un ejercicio que no es ni siquiera de humildad. Oiga, nos estamos viendo sorprendidos desagradablemente por el desarrollo de esta ley. Vamos a proceder a una revisión inmediata que trate de corregir esto. Se fue el tono hasta límites que hacían vía de no retorno y el Partido Socialista dice, esto lo tengo que corregir. De hecho, no fue hasta ayer, cuando habló, o hasta el sábado pasado, cuando habló la palabra ceder, ¿no? Fíjate, José Luis, disculpa, el rechazo se manifiesta hoy por parte de Podemos en que la reforma que pretende o que propone el Partido Socialista es una regresión al Código Penal de la Manada. Eso es una completa falsedad por el hecho de que la sentencia inicial de la Manada fue reformada o fue corregida por el Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo evidentemente se debía al Código Penal del momento. Entre nosotros, ¿no? Entre nosotros. Hay un empeño, desde el punto de vista injusto y no fundado, por parte de Podemos, de llevar al Gobierno y al PSOE, que dice que quiere reformar esta ley con el apoyo del Partido Popular y Vox.
eso sí que es lenguaje electoral, porque no es cierto, porque es injusto. Completamente. Lo que está claro... Pero es que aquí hay una lucha en este momento por parte de determinada gente de Podemos, capitaneados todos ellos por Pablo Iglesias, porque nos estamos viendo de Pablo Iglesias que está moviendo todo esto de una forma absoluta. ¿El Partido Socialista en estos momentos, precisamente de cara a las elecciones de mayo? Todos pensamos que cuando fueran las elecciones generales un mes antes se rompería la coalición, que es como ocurre siempre en todos los países del mundo mundial cuando hay una coalición. Sí, pero aquí no se va a romper, lo han dicho claramente. No, pero es mucho peor lo que están haciendo. Están desprestigiando al partido que les ha llevado al gobierno y a vicepresidencias de gobierno y que les ha puesto en casa, políticamente hablando. O sea, están teniendo una actitud, para mi gusto, absolutamente innoble. ¿Qué tener esto? Porque el pacto se mantiene. La desautorización de Pedro Sánchez a Irene Montero es clarísima. Estamos hablando de un gobierno zombie en estos momentos. Impacto... Aquí están los sondeos, y además no hace falta solamente los sondeos, lo que se percibe en la calle. No, pero estamos viendo cómo el Partido Socialista está teniendo un castigo enorme por parte de la opinión pública, no solamente por su condescendencia con decisiones de Podemos que son infumables, sino también por la economía. Pero, evidentemente, también esto tiene consecuencias para Podemos. Bueno, Podemos está en este momento en manos, insisto, de 3 fanáticas, que están desprestigiando al partido, del que está huyendo la gente, no digo votantes, antiguos dirigentes a manadas están uniendo. Isa, que decía, o presumía Patxi López esta mañana que no habían hablado con el Partido Popular, no lo van a hacer, no quieren pactar con la derecha esta reforma de la ley. ¿Se equivoca ahí el Partido Socialista? Porque, bueno, Feijóo le ponía a su disposición los votos, si finalmente Unidas Podemos no les apoyaba, manteniendo más o menos el espíritu y la esencia de la ley, que es lo que hoy mismo se ha presentado en esa proposición de ley. Hombre, si la defensa y la protección de todas las mujeres de este país no es un asunto de Estado, en el que los dos principales partidos deberían remar en la misma dirección, pues que venga Dios y me diga qué es asunto de Estado, si no es ese, que me parece absolutamente esencial. Por encima de eso, yo creo que más allá de lo que diga el portavoz del Grupo Socialista, lo que la opinión pública, en mi opinión, hoy ha recibido es la idea de que el Partido Socialista está a merced del Partido Popular. Otra cosa es cómo juegue sus bazas el Partido Popular. Y otra cosa es si el Partido Popular se equivoca y trata de rentabilizar de manera electoral un asunto tan delicado como este. Pero en este momento yo creo que ahora mismo la idea general es que el Partido Socialista queda a merced en este asunto del principal partido de la oposición. Yo creo, claro, el Partido Socialista, es que fijaros la legislatura que hemos tenido con el Partido Popular en oposición. Es decir, con el Partido Popular no se ha podido contar ni se le ha esperado para nada. Yo creo que en los últimos meses algún ofrecimiento que otro de mano tendida ha habido. Claro, es que ya le resultaba bastante difícil explicar al Partido Popular oponerse a las medidas de escudo social que estaban avaladas por Europa, que además la economía, Pilar, en el contexto en el que nos hemos movido. Oye, aquí ha habido algún prodigio, no es cosa solo del gobierno, pero aquí realmente los estándares económicos y los parámetros económicos y los medidores económicos de nuestro país están suficientemente avalados por Europa y hemos soportado mejor que otros el desastre que nos ha tocado gestionar y que nos ha tocado vivir. Y entonces el Partido Socialista lo que va a intentar ahora, en los días que dure esta tramitación, es recomponer al máximo los socios que le han mantenido en el gobierno. Y si logra entenderse con Esquerra Republicana, si logra entenderse con el PNV, si logra entenderse con Errejón, etcétera, etcétera, claro, la soledad en el bloque la tendría Unidas Podemos. Entonces yo creo que vamos a asistir ahí a unos días en los cuales yo creo que al final acabarán acordando, pero no niego que el daño de esta situación ha sido un daño severo para esta mayoría. Bueno, está claro que los socios de investidura nos iban hoy a decir que sí, claramente, ¿no? Entregar a la causa. Pero hay alguien que está muy callada en todo este asunto, que es Yolanda Díaz. Te miro a ti, Pilar. Como siempre. Como siempre, te miro como siempre. Pero como siempre. Porque eres gallega. No es pues ser gallega, y tú eres medio gallego también. En estos momentos, a día de hoy, a estas horas, ¿con quién está Yolanda Díaz? ¿Más con Unidas Podemos? Con ella. Bueno, pero tendrá que votar en algún momento en el Congreso. Pues yo qué sé, pues lo que le venga mejor. Pero si es que Yolanda Díaz de verdad es un bluff como la copa de un pino. Pero como la copa de un pino. Es decir, en Valladolid este fin de semana había colas por verla en una colas, pero
¿Cómo eligieron el recinto? Bien pequeñito. No era muy grande. Ah, bueno, claro, que es que nos enteramos todos de todo. Y además fue con la niña, con lo cual tampoco podía la gente decirle de verdad lo que pensaba. Pero es decir, ¿en serio no te inspira ninguna confianza, Yolanda? Ninguna, porque soy gallega y he visto cómo ha ido medrando, utilizando a personas a las que luego dejaba tiradas. Y personas a las que yo respeto mucho políticamente, están en las antípodas de lo que yo puedo defender. Pero me molesta que sean utilizadas primero para ser concejal de Ferrol, después de ser parlamentaria autonómica, después para venir aquí. Iba dejándolos a todos. Bueno, es que el propio Pablo Iglesias, que la metió en el gobierno y la hizo vicepresidenta y la nominó... Ese favor se lo podía haber ahorrado Pablo Iglesias. De acuerdo, pero ya ha dicho 2 veces que yo tenga contabilizado, nunca nadie me ha traicionado tanto. Es una traidora sucesiva. Yo sin conocer la trayectoria un poco trepa, parece ser, de Yolanda Díaz. ¿Dónde la colocas en estos momentos con esta ley, con esta reforma de la ley? ¿A Yolanda Díaz? ¿Al Partido Socialista o a Unidas? Yo creo que está más alineada con el PSOE, efectivamente. Está claro. Bueno, vamos con las consecuencias que está teniendo este asunto también en las encuestas. Hoy se han publicado 2. La del Mundo, que titulaba que el PP amplía la distancia con el Partido Socialista y sumó más votos que toda la izquierda. Y la del diario El País, que reduce esta horquilla entre PP y PSOE, pero también da como ganador a la formación popular. Ruth, danos más detalles. Vamos a empezar con la encuesta del Mundo. Amplia mayoría la que da el sondeo de Sigma 2 a los populares. Se harían con 133 escaños, es decir, con más del 31% de los votos. El PSOE conseguiría 94 escaños, los de Abascal 50 diputados, mientras que Unidas Podemos se quedaría con 24. En el caso de que PP y Vox pactasen, alcanzarían los 183 escaños. Sin embargo, con la abstención de Vox sería suficiente para Núñez Feijóo. También da la victoria al PP la encuesta del País, aunque no es tan amplia como la de El Mundo. Los de Feijóo obtendrían 121 escaños, los socialistas 106. Vox se recuperaría con respecto a los anteriores sondeos, alcanzarían 46 escaños, mientras que Unidas Podemos se mantiene con 31 diputados. Bueno, pues este fin de semana el Partido Popular ha celebrado la intermunicipal de cara a las elecciones de mayo. Allí, en un clima de cierta euforia, han estado compartiendo escenario con Feijóo los 2 expresidentes del PP, José María Aznar y Mariano Rajoy. Cuando quieras y donde quieras, le han dicho ambos al líder popular. Sí, ambos expresidentes arroparon al líder del PP, es la muestra que han querido dar de unidad y fortaleza. De hecho, Feijóo les agradeció públicamente su aportación. Vamos a liderar la España cansada de la política de bloques, cansada del señalamiento, cansada del frentismo. Vamos a construir otra vez ese punto de encuentro. El Partido Popular, con nuestro esfuerzo y el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, va a iniciar ese círculo virtuoso que España necesita. Ha empezado en Madrid, ha empezado en Castilla y León, ha empezado en Murcia, ha empezado en Andalucía y ahora tenemos que reforzarlo. No solo han blanqueado a lo más oscuro y turbio de la política española, sino que además les han dado lo que han pedido. Bueno, a este encuentro del Partido Popular en Valencia, al que asistieron más de 4.000 cargos y militantes del PP, no fue invitado Pablo Casado y sobre eso hemos preguntado a nuestros seguidores en Twitter. Sí, vamos a Twitter para ver la pregunta. ¿Hace bien Núñez Feijóo en borrar a Pablo Casado y recuperar la imagen con Aznar y Rajoy? La respuesta, la verdad, es que ha estado muy igualada durante todo el día, pero al final son más quienes se han decantado por el sí. El 52% apoya a Feijóo en su decisión de no invitar a Pablo Casado. Bueno, lo hablábamos antes en la tertulia. Este fin de semana la noticia política en Castilla y León ha sido el acto de Yolanda Díaz en Valladolid. Lleno hasta la bandera, largas colas y un mensaje muy claro a los suyos, aunque todavía no sabemos cómo va a cristalizar el proyecto de Sumar. Sí, fue el sábado en Valladolid, como decías, acto multitudinario de la vicepresidenta del Gobierno en el que hizo un llamamiento a la unidad dirigido a las fuerzas de la izquierda y a las plataformas de la España vaciada. Para Díaz, Núñez Feijóo está alejado de la moderación. Se refirió también Yolanda Díaz al gobierno de coalición entre PP y Vox. Vean. El escaparate de una futura pesadilla de España la tenéis en vuestra comunidad autónoma. Ya veis la moderación de Feijóo,
la acabáis de ver aquí, vulnerando los derechos de las mujeres, la acabáis de ver, la moderación de Feijóo, que permite, sin inmutarse, que desaparezca el diálogo social, y esto es responsabilidad de Mañueco y del Partido Popular, que lo está permitiendo aquí. Bueno, hoy la número 2 del Partido Socialista en Castilla y León ha pedido al PP que se retrate en las Cortes sobre el aborto y que aclare si sobran los hipócritas en referencia a los populares o los ultras, en clara alusión a Vox. Sí, de hecho, Ana Sánchez le ha pedido a Mañueco que deje de hacer el hipócrita y que se pronuncie sobre el aborto. La secretaria de Organización del PSOE ha definido el protocolo como protocolo fantasma. Para Sánchez, si PP y Vox votan en contra de los socialistas, querrá decir que sobran los dos socios de gobierno. ¿Quién de los dos socios de gobierno sobra? ¿Sobran los dos? ¿Cesará Gallardo o dejará el Partido Popular de hacer el hipócrita? Ya está bien de manosear indignamente derechos conquistados por las mujeres de este país. Otro asunto que sigue adelante es la moción de censura que plantea Vox. Los de Abascal prevén registrarla en el Congreso en cuanto tengan confirmado el candidato, sin revelar aún si será el economista y político Ramón Tamames, que prevé reunirse mañana con Santiago Abascal para cerrar la decisión. Sí, Vox ha anticipado que Abascal y Tamames se seguirán viendo, aunque no ha confirmado si será el candidato de la moción de censura. Desde Vox defienden que Tamames es el mejor economista de España y que está perfectamente capacitado para analizar la situación del país. Abascal se ha reunido, se ha visto en varias ocasiones con don Ramón Tamames, que en el seno de esas conversaciones han coincidido en el análisis de que tenemos al peor gobierno de la historia de España y que han coincidido también en que existe un instrumento constitucional, que es la moción de censura prevista en el artículo 113 de la Constitución. Como ha señalado nuestro presidente, sería una irresponsabilidad por parte de un diputado que puede ejercer esa moción de censura no hacerlo ante una situación tan grave, y que se seguirán viendo. Bueno, y de nuevo Borja Semper sale al ataque contra Vox y dice que este partido es un socio estratégico de Pedro Sánchez. Ruth, el director de campaña del PP, asegura además que la moción no tiene ningún sentido. Eso es, la ha calificado de despropósito y ha cargado contra Vox por arrastrar al fracaso a Tamames. Dice Semper que los populares nunca le hubieran pedido a alguien con el prestigio del economista hacer ese papel. Considera a los de Abascal colaboradores de Pedro Sánchez porque están desviando la atención de lo que realmente afecta a los ciudadanos. La moción de censura pues está abocada, como todos sabemos, al fracaso. A este fracaso se le arrastra a una persona de la trayectoria y del prestigio del profesor Tamames y nos parece todo un despropósito, la verdad. Creo que hay dos personas que están muy contentas con esta moción de censura, que son Pedro Sánchez y lo que quede de Vox. Bueno, conversaban ahora, mientras escuchábamos los totales de los políticos, los tertulianos, si Ramón Tamames va a decir mañana que sí o que no a la oferta de Santiago Abascal, pero quiero que lo hagáis en público. Sí. Yo cuando lo leí el jueves, que lo publicó Voz Populi, dije, bueno, esto no puede ser, esto es un esperpento, vamos. Y sigo pensando lo mismo. Y además de que me parece esperpéntico... ¿Pero por qué? ¿Por la figura de Ramón Tamames? ¿Porque no tiene sentido? Por todo. No tiene sentido que Vox vaya a un personaje como Tamames. Un personaje que es verdad, es economista importantísimo. Su libro ha sido el libro de referencia de miles de economistas españoles. Pues tira alto, Vox tira alto, ¿no? Que decir, al final está buscando... No, pero yo me pongo ahora si fuera militante de Vox. Primero, ¿cómo es posible que lleven 5 o 6 meses anunciando una moción de censura y que no hayan encontrado a nadie que la presente? Empezando por Abascal. Que si fuera, claro, tú no puedes anunciar una moción de censura, primero, cobardito, no te quieres, o sea, tanto le llama derechita cobarde a los del PP. Y tú, que anuncias una moción de censura presentada por tu partido, tú diriges tu partido y no te atreves a presentarla. Y luego ha tocado tropecientas teclas y todo el mundo le dice que no. Entonces va a un personaje importante de la transición, como el Partido Comunista, que luego se pasó a las filas de Tierno Galván y luego a los de Adolfo Suárez, y que tiene 89 años. Entonces, Tamames... ¿Pasó por el PSP de Tierno Galván? Sí, bueno, trabajó con él en el ayuntamiento. Vale.
y era estaba muy cercano a él, además, que lo conocemos todos muchísimo, que es una persona encantadora. Vamos, yo he trabajado con él en la agencia, él como columnista estupendo, además, porque es un gran analista. Pero caramba, ¿no tiene Vox nadie más aquí presentar candidato? ¿Que se presenta Abascal? Y más allá del poco recorrido que pueda tener esta moción de censura, ¿esto beneficia solamente a Vox y al Partido Socialista o al Gobierno en coalición, como dice el propio Partido Popular? Yo creo que no beneficia a Vox, precisamente. Yo creo que es algo tan delirante en su gestación y en la posible conclusión mañana, con la aceptación, espero que no, de Ramón Tamames, que me parece de aurora boreal. Yo creo que da idea... ¿Reforzaría al Gobierno de coalición? Yo creo que evidentemente le viene bien, mal no le viene, pero sobre todo le viene bien al Partido Popular. Creo yo. En mi opinión, Vox, y creo que las encuestas que se han publicado hoy reflejan más o menos esa tendencia. Yo advierto, pero esto es muy especulativo, pero advierto cierto regreso a una suerte de bipartidismo imperfecto en el que el PSOE, pese al desgaste evidente creado por la ley del solo sí es sí, y también por la situación económica, y una progresión gradual, no tan acelerada como los primeros meses de liderazgo de Feijóo, hacen que estos dos partidos ahora mismo estén más reforzados que un Podemos, que lo vemos con una división y una atomización que no augura nada bueno, y yo creo que Vox, con una expectativa electoral que ya no hace alusión a un objetivo poco alcanzable de incluso intentar un sorpaso con respecto al Partido Popular, sino de tener una medida exacta de cuál es el suelo. Y yo estoy convencido de que en Vox tienen el convencimiento de que los diputados actuales son muy superiores a ese suelo electoral real de los que sí que tienen una expectativa electoral bastante elevada, lo hemos visto este fin de semana en Valencia, es el Partido Popular en esa intermunicipal, con esas dos estrellas invitadas, que eran José María Aznar y Mariano Rajoy. Chema, ¿crees que esa imagen de los tres, Feijóo, Rajoy y Aznar, es la que el Partido Popular necesita en estos momentos? Eso al Partido Popular no le viene mal nunca, eso, que haya un nuevo líder. Un veterano líder, pero nuevo, que sea capaz... Que no reniegue del pasado, como le pasó a Pablo Casado en algún momento, ¿no? Es que además que sea capaz de hacer algo tan sencillo entre gente educada que sentar juntos a Rajoy y Aznar. Eso no lo han conseguido muchos en los últimos años. Me parece de una crueldad innecesaria borrar de la historia del Partido Popular a Pablo Casado. Pero tampoco estuvo Hernández Mancha o Jorge Bestringe. Bueno, pues ya está. Oye, bien, de acuerdo. Si esa es la explicación, encantado de la vida. A ver, es que por esa regla de tres habría que... Entonces era Alianza Popular. Venga, los dirigentes, los máximos dirigentes del PP. Ya está. Oye, yo te digo que me parece una crueldad, pero bueno, es su decisión y la tienen tomada, y además parece que los votantes lo aceptan. Pero de ese gran acto que ha tenido el Partido Popular en Valencia y de la encuesta, por ejemplo, del Mundo, aquí solo se da una circunstancia que la veremos. El Partido Popular solo podrá gobernar España con Vox. Esa es la encrucijada en la que está el Partido Popular. Se puede dar otra bastante más compleja, y ahí querría ver yo la reacción democrática del Partido Popular y muy especialmente de Vox. Es decir, que el PP gane las elecciones, pero que no sume mayoría absoluta con Vox, porque si la suma va a haber acuerdo, y que el Partido Socialista pueda generar la mayoría parlamentaria suficiente sin haber ganado las elecciones. Quiero ver la reacción democrática de las derechas en este país. Bueno, vamos a la lista más votada y ya está. ¿Porque lo decidamos tú y yo aquí? No, porque es un planteamiento que a mí me parece sensato. Ahora, hoy. No, hoy no. Eso se hace para mañana. He sido partidario de esa fórmula, y el gran ejemplo de nuestra historia democrática reciente. Como creo en el derecho... Lo dio Felipe González en ese sentido, como bien sabes. Yo, como creo en el derecho de las minorías y que la capacidad de representación nos corresponde a todos, aunque no ganen los míos, me parece que aquí debe gobernar el que genere mayoría parlamentaria. Vamos a ver. Primero, yo si fuera Feijóo habría invitado a Pablo Casado, que probablemente habría dicho que no, se habría excusado. Pero está fuera de todo. Yo lo habría invitado. Me parece una cosa además de cortesía. Ellos justifican que habían llamado a personas con gestión de gobierno. Sí, encaja, pero bueno, yo lo habría
lo habría invitado, desde luego. Segundo, yo me quedo con dos cosas de esa intermunicipal. Primero, la foto de los tres, sobre todo de dos, de Aznar y Rajoy, que hacía que nos hablaban 6 años. Y luego del mensaje que transmitió ayer Feijóo, diciendo, ojo, menos euforia, que esto primero hay que ganar, y una vez que ganemos, si se gana, hay que encontrar la mayoría suficiente para poder gobernar con nuestro programa. Es decir, vamos a ser cautos, que en política un cuarto de hora te juegas todo. Y además solo tiene una bala. Eso por una parte. Y dicho esto, es verdad que tendrá muy difícil gobernar si no es con el apoyo de Vox. A mí me espanta Vox, lo he dicho por activa y por pasiva, me espanta. Ahora, si hay que gobernar con Vox, bueno, pues se gobierna con Vox, siempre que haya un jefe de gobierno... No, si suman va a gobernar. Claro, pero siempre que haya un jefe de gobierno que obligue al socio a que tú tienes que aceptar las reglas de juego que yo te impongo, que para eso ganó las elecciones. Pero es decir, a mí no me parece peor Vox que Podemos, ni muchísimo menos, y desde luego ni muchísimo menos me parece peor que Bildu, o que Esquerra, o que Junts per Catalunya. Con lo cual estoy harta, insisto, me espanta Vox, pero estoy harta de que los extremos derechas son siempre pecado mortalísimo, y sin embargo aquí aguantamos a una serie de partidos fuera de la Constitución, unos de ellos han apoyado terroristas y que todavía siguen sin condenar el terrorismo, y no pasa nada. Hombre, vamos a ser un poco justos. O todos son malos o todos son buenos, pero aquí los ultras son exactamente igual de malos por un país, sean de derecha o sean de izquierdas. Todos sabemos lo que son unos y otros. Todo esto de que no pasa nada, pues veremos lo que pasa cuando los electores votan. Los electores votan, deciden quién se sienta en el Congreso de los Diputados, y quien tiene oportunidad de hacer gobierno decide quiénes son sus socios y demás, y responderá luego ante los ciudadanos. ¿De acuerdo? Yo lo que sí tengo que decir es que para mí, estamos en el terreno de la opinión de cada uno, Vox es un auténtico peligro para la democracia y para la convivencia en este país. Podemos ahora que hemos visto cómo está gobernando, vamos a ver, mí me parece que ha destrozado este país, bueno, pero sobre todo con un presidente de gobierno que ha hecho todo lo que hable yo. Podemos ha destrozado el país. Podemos. Pero déjame que hable yo de Vox. Tú habla de Podemos o de quien quieras, ¿no? Lo que está claro también es que este país con ETA derrotada está muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Y este país, con un proceso en Cataluña en el cual los riesgos otra vez de asonadas como la del 1 de octubre estén más lejos, pues me parece que este país está bastante mejor. Claro, cuando cedes hasta la camisa, pero Chema, cuando cedes hasta la camisa es muy fácil, que todo se aplaque. ¿A cambio de qué? Vamos a ver, yo creo que no podemos comprar, lo digo con todo el convencimiento y además con toda la conciencia de que tú no te lo crees, si me permites, porque eres una persona muy inteligente. ¿Lo que estoy diciendo? Que no te crees realmente que Sánchez pueda pasar a la historia como el gran pacificador de Cataluña, porque eso es una gran falacia. Bueno, eso lo has dicho tú. ¿Cómo pasará la historia de Sánchez? Lo has sugerido. Quiere pasar como el lo has sugerido. Cuando te conviertes en rehén de minorías inconstitucionales, claro, hombre, tienes todas las garantías de que van a tener éxito. Lo que sí está claro es que, desgraciadamente, la historia pasó que con un gobierno de derechas esta insurgencia catalana pues puso en jaque a toda la democracia. Bueno, vamos a irnos a publicidad. En cualquier caso, los gobiernos de coalición siempre tienen muchos riesgos, y eso se está viendo en Castilla y León, en España, en todas partes. Nos vamos a publicidad. A la vuelta vamos a hablar de un asunto, de un caso de hace 25 años que marcó un antes y un después en la percepción social que tenemos en estos momentos de la violencia sexual. Tenemos con nosotros a la periodista Gemma Peñalosa, que ha escrito un libro muy interesante. Enseguida hablamos con ella. Pues seguimos en cuestión de prioridades. Son las 10 y 13 minutos de la noche. Hoy queremos abordar cómo ha cambiado en España en muy pocos años la sensibilidad social en todo lo referente a las agresiones sexuales. Hace unos días, leyendo el diario El País, me topé con un artículo de opinión del gran Manuel Javois que recordaba el caso de aquella niña de 13 años de un pueblo de Alicante que fue violada en 1998 por un vecino, y que, al contrario de lo que sucedería hoy, en aquel momento la víctima recibió el rechazo de la mayoría de sus vecinos. Tanto es así que, ante este ambiente asfixiante, la
madre la envió a vivir a otra localidad. 7 años después, el agresor, en un permiso penitenciario, se acercó a la madre en plena calle para preguntarle por su hija. Una madre que desde el mismo día de la violación empezó a tener problemas psicológicos, ansiedad, depresión, y que tras encontrarse cara a cara con el violador de su hija, no dudó en ir a una gasolinera, comprar una botella y rociarle y abrasarle la piel en un bar. Murió días después. La madre, Mari Carmen, fue a prisión 5 años. Ni ella ni su hija recibieron nunca el apoyo de sus vecinos y, lo que es peor, las instituciones las dejaron desamparadas. Este artículo hacía referencia a un libro que cuenta esta historia y que ha escrito una periodista que cubrió el caso. Ella es Gemma Peñalosa, del diario El Mundo, y el libro es Fuego, la historia de una mujer que buscó justicia en una botella de gasolina. ¿Qué tal? Buenas noches, Gemma. Buenas noches, José Luis. Bueno, si todo esto que relatas en el libro hubiera pasado, que pasó hace 25 años, ¿crees que hoy en día esto hubiera sido muy distinto? Hablo sobre todo desde el punto de vista de la percepción social. No, hoy en día sería impensable. No habría pasado nada, la secuencia de los hechos ni esa primera fotografía ahora es imposible, no cabe en la cabeza, no podría ser. Y no podría ser porque a estas mujeres se las desterró. Bueno, la víctima era la niña, pero a su madre pues no se la atendió. La madre tuvo unas heridas no cicatrizadas porque hubo mucha incompresión y sobre todo no se activaron los mecanismos necesarios para la atención a la víctima ni tampoco acompañar a su familia, porque fue algo muy difícil. Bueno, para cualquier persona es algo muy difícil de digerir, ¿no?, la violación de una niña menor, pero en este caso las convirtieron en verdugos, sobre todo a la niña. Entonces esto fue muy difícil para ellas. Hoy en día no pasaría. Hoy en día tenemos un arsenal de herramientas, tanto psicológicas como jurídicas, sociales. No. Incluso mediáticas. Ahora hablaremos también del papel de los medios en aquella época. Bueno, parece inexplicable, lo decías tú antes, que los vecinos de esta localidad alicantina, Benejúzar, salieron en defensa del violador. Hicieron hasta incluso una manifestación. Incluso una manifestación a favor del agresor. No apoyaron a la niña. En el colegio la llamaban la violada, la llamaron en el puta, colegio y en el pueblo. La llamaron, absolutamente de todo. Incluso un hijo del violador se acercó a la niña y le preguntó que si le había gustado su padre. Y no vamos a seguir porque era todo como muy tremebundo. ¿A qué crees que se debe todo esto? Porque en el libro das como varios argumentos, pero hay uno que cobra principal peso, que es el tema del territorio, ¿no? El apego, los que son de allí, los del pueblo. Ellas no eran del todo 100% de esa localidad alicantina, ¿no? No, y también entra, esto me he dado cuenta investigándolo para el libro, porque claro, yo cubrí el suceso, pero como periodista, ¿no? Entonces, pues tienes la urgencia del día a día, de la exclusiva, del dato, de ir a las fuentes, a los investigadores. Yo, como periodista de sucesos, nunca voy a las fuentes de la familia, nunca voy a las familias porque entiendo que son momentos complicados, que no tienen nada que decir y nada que aportar, porque lo que aporta es la investigación. Los que están en la investigación son los que dan los datos objetivos. Pero para el libro sí que me he tenido que, pues un poco fundir otra vez con todo aquello y efectivamente, o sea, ahí te das cuenta de cómo es que nos parece increíble ahora, pero es que eso sucedió. O sea, una cosa es que se le defendiera al principio, que no es justificable ni mucho menos, pero una vez que termina la investigación, que se concluye que sí que su ADN era el que era, el semen era el suyo, les daba igual. Les dio igual porque ellos no querían creer que eso había pasado. Era imposible. Parecía que la víctima tenía que ser, sucede mucho, ¿no? Sigue sucediendo con las víctimas de violencia sexual. Parece que tienen que ser víctimas ideales, que tienen que ser de un determinado estatus económico y social, tienen que ser personas calladas, educadas, en fin. Y esta niña, pues era una niña pues con su carácter, era una niña rebelde. Su madre, pues no era una mujer tampoco fácil, podríamos decir. Tenía pues sus problemas con los vecinos y las vecinas. Y entonces esto ayudó a decir, bueno, esto ya es lo que faltaba, estas dos están inventándoselo todo, la niña ha estado provocando a este señor y encima tuvieron la mala suerte de que en la sentencia se reconocía, por supuesto, la violación, pero los forenses determinaron que la niña tenía se llama técnicamente un himen complaciente y eso significa que el himen no se rompe. No había ruptura del himen. No había ruptura, entonces sucede que dicen, claro, si no hay ruptura, seguimos manteniendo, pese a que había una sentencia firme, pese a que a este hombre entra en la cárcel, y bueno, pues a partir de ahí se precipita pues un calvario que termina
termina no, porque yo creo que no ha terminado todavía. Ahora te preguntaré cómo están ellas. ¿Tú crees que actualmente sigue existiendo un descrédito hacia la mujer víctima de violencia sexual? Sí. Está muy reciente el caso de Dani Alves, cuya víctima ha tenido que renunciar a la indemnización precisamente para ser más creíble. Es tremendo, ¿no? Bueno, eso es tremendo, pero por supuesto que hay un descrédito hacia las víctimas de violencia sexual, sin ninguna duda. Lo vemos también en los medios. O sea, cuando violan a una mujer que ejerce la prostitución, no le damos la misma publicidad que cuando violan a una mujer que se dedica a otra cosa. O es que es bastante perceptible. Hablabas antes de la falta de herramientas, ¿no? La justicia afortunadamente también ha cambiado en estos últimos 24 o 25 años. Parece increíble que hace solo 18 años no se implantara al violador la orden de alejamiento y ni siquiera se informara al abogado de la familia de que este hombre había salido por un permiso penitenciario. Es que no hace tanto, es que no estamos hablando de hace 20 años, es que estamos hablando del año 2005, que es relativamente reciente. Pues sí que ha cambiado, y también ha cambiado la manera en la que los investigadores se acercan a las víctimas. Hacen cursos, les enseñan a preguntar, les enseñan a interpretar los silencios, a no agobiar. Esto antes no sucedió. Con Verónica, siendo menor, pues en esos años yo creo que el cuerpo de la mujer era un menor almacén de pruebas a disposición de los investigadores, en las que pues no se tenían en cuenta cómo se sentían, el trauma, simplemente pues querían pues llegar a como es lógico, a unas respuestas para poder abrochar las investigaciones, pero no de la manera más adecuada. La niña, cuando declaró en el juicio contra su violador, lo hizo sin una mampara, algo que nos parecería también ahora bastante reprobable, pues no. Y el abogado le hizo preguntas del todo improcedentes. De hecho, uno de los magistrados tuvo que llamar la atención a este letrado. Hay que dejar muy claro que Gemma Peñalosa en este libro, no legitima en ningún momento que Mari Carmen se tomara la justicia por su mano y abrazara y posteriormente matara al violador de su hija. De hecho, en alguna entrevista te he leído que... Es que esta señora cometió un crimen y esto es algo... Es bueno dejarlo claro, ¿no? Hombre, porque puede parecer que... Esto nos sirve como un poco, me ha servido para hacer como una fotografía de lo que ha sido, porque es un arco temporal muy rico. Abarca desde... Esto sucede en el año 98 y el juicio de las niñas de Alcácer es en el 97. Y acaba el libro cuando Mari Carmen, la madre de la niña, sale de la cárcel, que estamos hablando del año 2017, y en el 2016 se produce la sentencia de la manada. O sea, es que te sirve como comparación con otros casos. Porque vamos viendo cómo va cambiando incluso la visión y el tratamiento en los tribunales. O sea, en el libro sí que se explora un poco los límites de la justicia. El debate se centró sobre la legitimidad de lo que hizo, si era legítimo o no lo que hizo. Sin embargo, las defensoras, porque fue el movimiento feminista más que nada, se esforzaron en ampliar el terreno del debate. Lo comentas, lo escribes muy bien en el libro, incides en ese debate de muchos colectivos feministas que abrieron en ese momento la desprotección también institucional de muchas víctimas, porque ni la menor ni a su madre se les ayudó psicológicamente, no se le aplicaron los mecanismos que existen actualmente, no había protocolos, no había guías que actualmente vemos. Vamos, que no recibieron, digamos, ningún tipo de acompañamiento desde que sucedió el macabro hecho de la violación, ¿no? Es que el Estatuto de la Víctima es del año 2015. La OMS sí que hizo alguna guía en el año 2003. El Ministerio de Justicia y el Ministerio de Sanidad en 2007 y en 2005 también hicieron algunas directrices, pero el Estatuto de la Víctima es de hace 8 años. Y por lo que decía antes, las feministas, el movimiento que abrazó un poco a Mari Carmen y a Verónica cuando ella tenía que ingresar en prisión, no se centraron tanto en reconocer si tenía derecho a la venganza o no, que por supuesto que no lo tenía, sino en el reconocimiento de que no se habían puesto los mecanismos necesarios para esa niña que había estado desasistida y para incluso esa madre, psicológicamente, ¿no? eso es.
Tú en aquella época trabajabas en el diario El Mundo, en la delegación que tiene en Alicante. Te tocó cubrir varios de estos sucesos, sobre todo yo creo que fue a partir, ¿no?, del suceso en el bar, cuando Mari Carmen echa gasolina a... Claro, es que antes no se conocía. Claro, es que la violación de la niña no tuvo apenas tuvo repercusión mediática. Apenas no la tuvo. Nadie... Cuando se produjo lo de Benejúzar, una señora ha quemado a plena luz del día a un señor dentro de un bar. ¿Qué ha pasado? Nos enteramos después. Y tú que sigues haciendo información de sucesos y de interior, ¿cómo han evolucionado los medios de comunicación en este sentido, sobre todo hablando de agresiones sexuales? Pues yo creo que hemos A veces hecho... siempre ponemos demasiado el foco en la víctima y no tanto en Y en la manera de narrarlo también, de tratarlo. Creo que hemos hecho bien los deberes. En mi caso particular es que escribir sucesos es muy delicado, porque hay una línea muy, muy pequeña y muy sutil en la que si la traspasas ya te vas a lo amarillo, ¿no? Y yo ahí procuro ser muy escrupulosa. Bueno, decías que para escribir este libro, has estado un año escribiéndolo, te has tenido que refundir otra vez en el caso. Imagino que has vuelto a hablar con Mari Carmen y con Verónica. Decías antes que no habían cerrado sus heridas, pero ¿qué vida hacen ellas ahora? ¿Cómo están? Bueno, pues yo al principio me acerqué a ellas con toda la prudencia y todas las reservas, y porque yo no era quien para acercarme, y si ellas no querían, entendía perfectamente que no tendrían por qué atenderme. De hecho, cuando se produjo el crimen del Pincelito, del violador de la niña, yo a ellas no acudí nunca. Más que cuando hacían las declaraciones típicas que nos reunían allí a todos los medios. Y bueno, han sido muy generosas ambas. Y yo con lo que me quedo es que ellas no son conscientes aún de que, pues como sociedad, le fallamos. ¿Se naturalizaron en aquel momento? No lo que les naturalizaron, pasó? pero no, están dolidas, pero han aprendido a vivir con eso y como que no reprochan, ¿no?, y no reclaman nada. ¿Crees que marcó este caso un antes y un después en muchos aspectos? Social, jurídico, político. No sabría decirte porque es complicado, pero desde luego yo escribiendo el libro me he dado cuenta de la evolución que hemos tenido y me he espantado también mucho de cómo se trató esta violación y el posterior crimen. Y como decías antes, ¿no?, que un juez de vigilancia penitenciaria no alertara de que este señor iba a salir, no se pusiera una orden de alejamiento. A ellas les ha gustado el libro porque es verdad que tú eres muy cuidadosa, no entras en aspectos macabros ni hilas fino, ¿no?, para que el libro, bueno, pues no pueda perjudicar tampoco, me imagino, a las personas que pasaron por ese proceso. Pues la verdad es que yo no he vuelto a hablar con ellas después porque no he querido, les enviamos el libro, pero yo no he querido preguntar más. Bueno, tengo aquí a 3 periodistas que están muy atentos a todo lo que estás contando, porque de verdad la historia, seguramente a muchos de ustedes que lo están viendo ahora les haya venido un poco la imagen sobre todo de la mujer, ¿no?, porque como decíamos, la violación de la niña apenas tuvo repercusión mediática, pero la de la madre cuando incendió con gasolina al violador de su hija sí que salió en todos los medios nacionales, en debates en las televisiones, etcétera. Chema. Sí. Hola. ¿Qué tal? Bueno, esto es lo que se diría del libro que uno no querría tener que escribir nunca, ¿no? Pero la verdad y las historias, por terribles que sean, pues menos mal que hay manos sensibles que las ponen blanco sobre negro. No lo he leído, lo leeré, pero por delante vaya mi reconocimiento. Oye, y una cuestión, porque te ha preguntado varias veces José Luis, bueno, pero esto ha evolucionado mucho, ¿no? Esto ha cambiado, y has hecho un relato de los protocolos que existen ahora, de los protocolos que se aplican, de las exigencias que se... Yo sencillamente pregunto... en aquel juicio que se desarrolló en el más puro estilo inquisitorial para con las víctimas, ¿no? Bueno, en ningún momento los jueces de ese tribunal tuvieron la sensación de que, aparte de que no estuvieran protocolos, hay una cuestión de sensibilidad también del que se pone la toga, ¿no?, para tratar de afrontar ese proceso de otra manera, porque claro, dices, es que el interrogatorio que le hace el abogado pues era claramente improcedente. O sea, en el propio transcurso del juicio no se observó delicadeza por parte de quien presidía el tribunal. Bueno, estamos hablando del año 2000. Ya. No es la prehistoria tampoco. Bueno, sí, pero quiero decir, y ella en el juicio sí que el presidente del tribunal llamó la atención varias veces al letrado en la defensa del violador. Llegó a decirle, y eso lo recojo en el libro, señor letrado, ¿usted ha comido o cenado con esta señorita alguna vez? Pues entonces, por favor, no la tutee. Por ejemplo. Entonces, por ejemplo.
pero ahí se quedó, tampoco afinaron demasiado ahí. Oye, Gemma, bueno, has explicado muy bien el rechazo social que hubo hacia ellas, ¿no? Primero porque no eran del pueblo, segundo porque consideraban que ella era una provocadora, en fin, luego toda la madre. Ahora ese rechazo social ha desaparecido allá donde vivan, que no sé dónde es decir, saben dónde viven, la tragedia por la que han pasado, hay una mínima sensibilidad de expresar apoyo, solidaridad, cariño, un abrazo. Sí, ¿quieres decir que sería arrepentimiento por parte de los vecinos de algún modo? No, pero ellos viven en otro sitio ahora, ¿no? Sí, ellas viven en otro sitio, son localidades cercanas, yo no las pongo en el libro pues por un derecho suyo a no revelar dónde viven. Sí, claro, por eso no te... Pero en el pueblo no hay ningún tipo de examen de conciencia. De hecho, yo para escribir el libro, cuando me he acercado... En el pueblo donde sucedió todo. No hay... no, de hecho, siguen... Bueno, ya, pero es que era... ¿Y donde viven? Mari Carmen era tan complicada. Claro. ¿Y es que la niña ahora? era... Es tremendo eso. Todavía a día de hoy, ¿eh? ¿Y donde viven ahora? ¿Tienen por lo menos un afecto? Bueno, ten en cuenta que donde viven ahora, ellas tampoco han ido contando su historia, entonces pues es un poco más fácil pasar desapercibidas. Entre todos esos argumentos que explicas en el libro, que no has contado aquí, hay uno que me parece muy interesante y es la figura del padre de El Pincelito, ¿no? Fue una persona que, bueno, que en la guerra civil ayudó mucho a su pueblo, tanto de un bando como otro. Él era un sicario comunista. Era un sicario comunista. Pero dijo, aquí en Benejúzar no se va a tocar a nadie, ni sea de derechas ni sea de izquierdas. Y en la guerra civil... Eso pasó mucho en toda la Vega Baja, alicantina. O sea, que había un trato de favor, digamos, del pueblo hacia el hijo, ¿no? Las únicas 3 muertes que hubo fue la de un cura, el sacristán y un terrateniente, fue porque el Pincelito padre se había marchado unos días a hacer un trabajo fuera de Benejúzar, y ahí fue donde... y entonces él llegó y dijo, esto no puede ser. Entonces, claro, la gente en Benejúzar está tremendamente agradecida de un bando y del otro con este hombre, y por eso mismo es otro argumento, claro, tantos apoyos este hombre, que era tremendamente controvertido. Pincelito hijo, el violador. Bueno, alguien que conoció muy... Perdona, claro. Es que no he podido evitarlo. Con las manifestaciones en contra de la víctima se me ha venido a la cabeza Nevenka Fernández. Sí, hay ciertas similitudes, en el caso de Nevenka y Ismael Álvarez, es verdad. Alguien que conoció muy bien lo que ocurrió en aquella época es Isaac Blasco, porque también estaba trabajando en la delegación de ABC en Alicante. Y cuéntanos. Hacía más sol y más calor que aquí. Y se estaba muy bien. Se estaba muy bien, ¿verdad? Sí. No, yo te quería preguntar por Mari Carmen. ¿Mari Carmen ha participado si cree que la justicia fue excesivamente rigurosa con ella? Es decir, por no concederse el indulto, por ejemplo. Mari Carmen no es consciente todavía de nada. Ella vive pasó lo que pasó, quiero cerrar. Yo supongo, Isaac, que tuviste oportunidad también y sabes cómo es su manera, sabes que, no quiero decir, pero a lo mejor no tienes esa capacidad de reflexión para saber si la justicia fue con ella o no. Yo pienso que la justicia con ella, el Supremo fue generoso. Yo también lo creo. Porque, hombre, de 9 años lo redujo a 5, por eso yo creo que no se le dio el indulto, porque tampoco puedes hacer un efecto llamada, decir, oiga, si cometen los crímenes más atroces o las... Yo recuerdo, Gemma, críticas sobre el exceso de rigor por no concederse el indulto. Hombre, pero es que es un crimen, al fin y al cabo, es un asesinato. No, por supuesto, es un asesinato. Ella fue y compró una botella de gasolina es alevoso, porque aunque luego le aplicaran un eximente, porque ella no estaba en sus plenas facultades mentales, pero sí que tú no puedes matar a alguien así, porque entonces, ¿qué pasa? Todas las madres de niñas violadas pueden salir y matar a su agresor. Por eso, si te acuerdas, Isaac, y lo seguiste, yo creo que también estás en Alicante, ¿no? Cuando la sentencia... estaba en Alicante, sí. Sabes que tardó muchísimo en salir la sentencia. No estaba ya en Alicante. Bueno, pues tuvieron que ser los magistrados muy medidos, muy precisos, hacerlo al milímetro, porque sabían de la repercusión mediática y sabían que no podía ser un efecto llamada, porque es que... El riesgo de institucionalizar la venganza, ¿verdad? Claro, exactamente. Es que además yo recuerdo que los medios fueron, eso no diré sensacionalistas, pero sí muy... incidieron mucho con el ojo por ojo, diente por diente, el tema de la vendetta personal,
Y eso es un discurso muy peligroso, evidentemente. Claro, y muy populista también, porque es que hay que las cosas como son. Esta señora no estuvo atendida, su hija tampoco, vivía con él cuando este violador a la niña le dice, como cuentes algo, te rajo el cuello, te voy a cortar el cuello con una corbilla. Y ella luego a su madre se lo dice. Entonces, la madre queda bloqueada y cuando le ve en el permiso dice, vale, le va a cortar el cuello a mi hija y nos va a matar a todos. Porque hay que decir que la madre está paseando por la calle, no sabe que el violador de su hija tiene un permiso penitenciario de unos días, se lo encuentra por la calle, él se acerca a ella, ¿no? Él se acerca a ella, le pregunta por su hija. Él va con un coche, porque venía de firmar por el permiso, para, le dice a la hija que pare, baja, se acerca, ella está esperando en una parada del autobús y le dice, señora, ¿qué tal está su hija? Y se da la vuelta y se va. Entonces, ¡buah! Bueno, una provocación. O sea, era muy fácil empatizar desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista jurídico totalmente imposible. Bueno, creo yo. ¿Vale? Emma, ¿qué te parece la ley del solo sí es sí, lo que está pasando en estos momentos? Te lo pregunto como periodista que eres. Bueno, pues a ver, a mí la ley del solo sí es sí está claro que ha habido un factor técnico que se han equivocado y había que corregirlo. ¿Cómo se va a hacer? Pero la ley del solo sí el sí es una ley en general muy garantista con las víctimas y súper generosa y es muy amplia, y entonces nos hemos quedado claro con lo más llamativo, ¿no? Que era esto, y tan llamativo, pero la ley en sí es una ley, yo es que la vi porque es que tenía estas dudas con los compañeros y me he dado cuenta que es una ley pues que es tremendamente generosa con las mujeres y que aborda puntos necesarios que no estaban abordados. Pero claro, esto lo ha ensombrecido todo, como es lógico. Pues Gemma Peñalosa, aquí tiene el libro Fuego, la historia de la mujer que buscó justicia en una botella de gasolina. Gracias por este trabajo. Bueno, yo creo que sí que nos permite, sobre todo, porque a veces no nos damos cuenta, ¿no? Cuando estamos en el día a día, ver esa percepción social de cómo han evolucionado las cosas y en todos los puntos, político, institucional, social, y aquí lo recoges muy bien. Gracias por este trabajo y mucha suerte, bueno, en todo lo que tenga como periodista haciendo sucesos, aunque bueno, tienes una sección un poco complicada, ¿no? Bueno, se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede. Bueno, nos vamos a ir, no te vayas todavía, nos vamos a ir a la noticia atascada del día, que hoy además está relacionada con agua y lo que nos cuesta beber agua a veces. Vean. Hay cosas desconcertantes, atascando las bajantes. La Administración regional, siempre atenta a la hora de hacer cumplir normas absurdas, ha pedido explicaciones a Sergio Blázquez, hostelero de Pedraza, por cobrar 4,50 euros por el servicio de un vaso de agua del grifo, que según la ley debe ofrecerse gratis. Hombre, Sergio, está bien que tienes razón que el servicio hay que cobrarlo, pero 4,50 euros, lléname el vaso, por favor. Ya fluye la actualidad en nuestra vida. Bueno, pues decía este hostelero en una entrevista que veía hace unos días que lo ha puesto en la carta y que nadie le ha pedido el vaso de agua, que la gente sigue pidiendo agua embotellada. Faltaría más, ¿no? Bueno, Faltaría más. Pero dice más que él no cobra por el agua. No, el agua es gratis. Claro, el agua es gratis, es por el servicio, por llevarla, por ponerla en la mesa, por la botella. Entonces, o sea que... Bueno, se puede hacer de oro, Chema, ¿eh? Si... Vasito a vasito, ¿eh? Pues se pusieron de moda restaurantes en los cuales dice, puede usted traiga su vino preferido. El vino, sí, descorchan. Claro, te lo descorchan y te calzan 20 pavos. Digo, oye, pero si el vino lo he puesto yo. Pues no ha quedado en muy buen lugar este hostelero de la localidad segoviana de Pedraza. Chema, gracias como siempre. Gracias Isaac, a ti. Muchas gracias, José Luis. Y Gemma, gracias de verdad por haber venido gracias por hasta haberme aquí. invitado. Un día laboral, que además estarías ahí con el cierre del periódico. Gracias por hacer el esfuerzo. Bueno, nos vamos a casa ya. Mañana nos vemos, ya saben, a las 9:25. Les espero, como siempre, mañana desde el Plató de Valladolid. Descansen y disfruten. Adiós.